Sociedad Bíblica de México presenta Un peregrino en esta tierra. Un extranjero en su propio mundo. Su misión trascendía fronteras. Su reino no es de este mundo. Un extranjero, llevando luz a las naciones, para sanar corazones, desde el pesebre hasta la cruz. Jesús, peregrino y extranjero. Qué hermoso privilegio celebrar nuevamente esta época decembrina con todos ustedes. Nuestra sociedad en decadencia busca, anhela, desea desesperadamente una expresión de amor que solamente en Jesús puede encontrar. El propósito de Dios al enviar a esta tierra a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como peregrino y extranjero, fue para acercarse a nosotros y mostrarnos su amor, su gloria y su poder. Vino a buscarnos y a salvarnos por medio de la redención de nuestros pecados y nos dio acceso a la patria celestial. Por eso, en la Sociedad Bíblica de México hemos preparado una serie de conferencias y participaciones musicales que estaremos transmitiendo a partir del 1 de diciembre al 24 a las 10 de la mañana por medio de nuestro canal de YouTube. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Les extendemos una cálida y cordial bienvenida a una nueva emisión de Jesús, peregrino y extranjero. Esta es una serie de programas especiales que hemos preparado para esta época navideña con el propósito de proclamar el nombre de Jesús y llevar su amor a cada rincón de sus hogares y dispositivos. El mensaje que compartimos en este programa brinda salvación, vida y esperanza, destinado a todos los que lo quieran en este momento. Para que este mensaje alcance a más personas, les invitamos a compartir este video en sus redes sociales y en sus contactos. Juntos podemos difundir el amor y la luz de Jesús en esta temporada tan significativa. Gracias por unirte a nosotros. Así comenzamos el programa de hoy. Filipenses 2:7-8 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estos versículos destacan la profunda humildad de Jesús. Se despojó a sí mismo significa que renunció a su posición de gloria y privilegio en el cielo para asumir la condición humana. Al tomar forma de siervo, Jesús no solo se identifica con la humanidad, sino que también modela el ideal de servicio. Al convertirse en siervo, Jesús nos enseña que el verdadero liderazgo y la grandeza se encuentran en el servicio y la entrega a los demás. La obediencia de Jesús la observamos cuando se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La crucifixión, una de las formas más crueles y humillantes de ejecución en la época, subraya la profundidad de su amor y su compromiso con la redención de la humanidad. Para seguir aprendiendo más sobre este pasaje,
Ya está lista nuestra primera conferencia de hoy. Qué bendición poder estar aquí con ustedes nuevamente. Saludo con mucho gusto al arquitecto Julio Splinker, agradeciéndole la invitación para estar nuevamente compartiendo con ustedes. Y qué bendición que tienes la oportunidad de darle clic a este video en cualquier parte donde tú te encuentres. Bendecimos tu vida, bendecimos su familia, y que la mano de Dios extienda, sea con ustedes en estos tiempos de cambio de años, de finales de una etapa, de un ciclo que para nosotros como seres humanos es representativo, y al inicio de otra. Y yo sé que en Dios no tenemos estas etapas con finales e inicios, pero lo que sí tenemos es un Dios que siempre está con nosotros. Así que bendigo donde quiera que te encuentres, y sobre todo podamos tomar este tiempo para meditar en Él. Es muy importante que hablemos del mayor nombre que estamos escuchando en todo el mundo, las razones por las cuales son las fechas navideñas, y ahora en diciembre podamos hablar de Jesús. Y para hablar de Jesús es un tema muy profundo, es un tema muy amplio, y sobre todo que tenemos la oportunidad de analizarlo desde todas sus diferentes perspectivas bíblicas de lo que Él hizo aquí en la tierra. Y esta parte en la que quiero enfocarme tiene que ver que Jesús, aún no siendo de este mundo, porque estaba en todas las comunidades de su reino, por decir así, habían ángeles que lo adoraban a la diestra del Padre sentado, estaba recibiendo pues toda esta adoración de sus hijos. Él deja su trono para estar con nosotros. En Juan 1:1 habla cómo el Verbo se hizo carne, y hoy sabemos que estaba hablando de Jesús. Pero Él deja esos espacios de gloria en los cielos para caminar con nosotros en la tierra. Y qué bendición que podamos analizarlo desde esta perspectiva, porque creo que cuando el apóstol Pablo le está hablando a los filipenses, específicamente en el capítulo 2, les está dando una clase del corazón. El apóstol Pablo les está enseñando al pueblo de Filipenses una clase que va en contra de quizás una cultura de soberbia, una cultura de egocentrismo. Recuerden que en los lugares de Filipenses se hablaba mucho de forma intelectual, filosofía, que 350 años antes los griegos habían hecho una bomba de filosofía y estaban hablando mucho acerca de ellos. Vemos como incluso el apóstol Pablo a Colosas les habla de una forma bastante intelectual, y con los filipenses no fue la excepción. Entonces, cuando el apóstol Pablo les dice específicamente, iniciando con esta parte de la Biblia del capítulo 2 y versículo 7 y 8, dice de la siguiente forma: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando está refiriéndose a Jesús, obviamente vamos a desglosar que fueron 3 cosas o 4 cosas diferentes que hace Jesús, que el apóstol Pablo le estaba diciendo. Número 1, se despoja a sí mismo, ¿no? ¿De qué se despoja? De estar viviendo en una situación o en una condición de gloria, reinando junto con el Padre en los cielos. Y se despoja de todo eso para hacerse igual a ti, igual a mí, vivir los mismos problemas, vivir las diferentes circunstancias con las cuales nosotros estamos aquí en la tierra, y deja todo eso para que entonces Él pueda vivir como nosotros y darnos ejemplo de cómo tenemos que vivir tú y yo, y por eso se despoja a sí mismo. Ahora toma forma de siervo. Cuando Jesús toma forma de siervo, no vino en condición de rey, aunque Él es el rey y ya era el rey. Él viene aquí a la tierra y no hacerse rey sobre los reyes. El reconocimiento que después Jesús tiene como rey es posterior a eso. Él se hace siervo, vino a servir a los demás, vino a dar un mensaje de luz, de esperanza, de salvación, vino a cumplir el propósito de Dios. Entonces, Jesús no vino aquí haciéndose más que los demás, sino vino en una condición de siervo.
Luego también dice que Jesús fue semejante a los hombres. Y aquí hay dos cosas que hay que puntualizar. Número uno, Jesús no era igual a los hombres. Si decimos que son igual, entonces sería igual de pecador que nosotros. No, la semejanza con Jesús tiene que ver que Él, todos los hábitos, todas las formas que son hechas a la imagen y semejanza de Dios, que están en la Biblia, en el capítulo 1 del Génesis, que son heredadas en nosotros, por lo cual Jesús vino a dar cumplimiento aquí en la tierra, a sufrir como nosotros, a comer como nosotros, a convivir con la gente como nosotros. Jesús tuvo una familia como nosotros. Jesús fue y padeció de muchas cosas, el rechazo de la gente incluso como nosotros. Entonces, vivió muchas cosas a semejanza nuestra y Él justamente daba ejemplo de eso. ¿Para qué? Porque imagínense que muchos años después nosotros abriéramos la Biblia y dijéramos, wow, qué Dios, qué bonita filosofía Dios nos dejó en la Biblia, pero Él no padece y no me entiende lo que yo estoy pasando. No, justamente para no tener esos pretextos, Jesús viene aquí con nosotros y se hace semejante a los hombres como uno de nosotros durante el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra como peregrino y como extranjero. Y estando en condición de hombre, ¿qué sucedió? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz. Ahora, si Jesús nos está dando o nos vino a dar una clase de humildad, y el apóstol Pablo le está relatando a los filipenses, una clase de humildad que Jesús les estaba dando, que Jesús vino a darlos, ¿por qué sale a colación este tema? Bueno, pues seguramente en el pueblo de Filipenses había tanta soberbia, altivez o vanagloria por lo que podían saber intelectualmente, que el apóstol Pablo, unos versículos antes, especialmente en el versículo 3, les dice la siguiente forma. Les dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Muchas veces cuando tenemos la revelación de Dios sobre algo, nuestra humanidad, nuestra carnalidad tiende a caer en temas de contienda o vanagloria. Yo sé más, yo tengo más unción, yo tengo más revelación y no sé cuántas horas tú puedas estar orando, ayunando, pero independientemente de cada quien que vive una vida espiritual y una relación con Dios y tiene acceso a estas revelaciones que Dios nos da a través de su palabra, el apóstol Pablo nos dice, antes que nada, dice, nada hagan por contienda, o sea, con un corazón en el cual yo quiero estarle ahí picando al hermano. No, despojémonos de todo eso. Y tampoco lo hagamos en vanagloria, para decir que somos los que sabemos. No, despojémonos de eso. Dice, antes bien, con humildad. El apóstol Pablo les está hablando de humildad, que es la forma en la que todos debemos de conducirnos. Luego dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Fíjense que aquí nos está dando una perla y una verdad. Y a esto, en lo personal, lo quiero ejemplificar con una palabra que se llama supracultura. Supracultura es, si hablamos de supra, quiere decir que está por encima de. Y si hablamos de cultura, estamos hablando que está por encima de cualquier cultura. La supracultura es, para desglosar la palabra cultura, la cultura es el conjunto de conocimientos que tiene el ser humano, heredados por otras personas o aprendido por los diferentes sistemas de creencias educativas que nosotros tenemos. Nosotros formamos nuestra cultura personal por lo que aprendemos de la iglesia, por lo que aprendemos del pastor, por lo que nosotros aprendemos de la Biblia, en la escuela, de nuestros padres, de nuestros abuelos, y vamos formando diferentes construcciones de ideas que son culturales para nosotros. Muchas veces eso, cuando somos padres, pues eso es lo que se le enseña al hijo o lo que prevenimos que no aprenda, ¿no? Entonces, cuando hablamos de supracultura y que hay y entendemos que las comunidades, las regiones, las naciones tienen diferentes culturas, diferentes formas de pensar, diferentes construcciones de pensamiento, estamos hablando que la supracultura es algo que está por encima de todas estas construcciones de pensamiento. Y justamente la palabra de Dios es un elixir de supracultura. Y lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses
en este pedacito específicamente de la clase de humildad que les está dando, les está hablando de una ley o de un consejo que es supracultura. Porque les dice, en el versículo 3, al final dice, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y esto tiene que ver con respeto, tiene que ver con honra. ¿Cómo tenemos la posibilidad que a pesar de lo que Dios haga con nosotros y se manifieste en su gloria con nosotros, nosotros podamos tratar a la persona de al lado superior a nosotros mismos? Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Trátalo con tal respeto, trátalo con tal cosa, aunque quizás no haya vivido una experiencia o quizás no tenga una comunión con Dios como la que tú tienes, o no sepa cosas que tú sí sabes, trátalo superior a sí mismo. Porque nosotros, o el ser humano naturalmente trata a los demás, a los que saben algo más que uno, ¡ay, wow!, los tratamos con respeto. Pero a la persona que probablemente no tiene ese mismo conocimiento de uno, tendemos a menospreciarla. Y esto tiene que ver con la cultura que Jesús dejó. Jesús vino a este mundo, pero no era de este mundo. Y bueno, es que ¿cómo entonces viene un mundo y no es de este mundo? Por supuesto, porque el mundo tiene diferentes construcciones de pensamiento, y lo que Jesús vino a hacer en Lucas 4, dice, vino a sanar a los quebrantados de corazón, vino a darle vista a los ciegos, a libertar a los oprimidos, libertar a los cautivos, vino a dar las buenas nuevas a los pobres. ¿Y por qué habla de todo esto? Y lo habla como un propósito inicial. Cuando Jesús inicia su ministerio, después de estar varios días en el desierto, justo cuando que tenía 30 años, y él fue a Nazaret, a la sinagoga, y les dice que él es el cumplimiento de lo que está escrito en Isaías 60, la pregunta es, ¿de qué noticias viene a hablar? ¿De qué forma viene a liberar? ¿De qué forma viene a sanar? Viene a sanar y a trabajar y a actuar de una forma que no corresponde a este mundo. Normalmente el mundo te dice, la cultura del mundo es, bueno, si te pegan uno, entonces devuélveselo, ¿no? Y Jesús vino a decir todo lo contrario, algo que es ajeno a este mundo, un principio ajeno a este mundo. Si te pegan una cachetada, pon la otra mejilla. Y dices, ay, ¿pero cómo? Sí, claro. Y luego suelta otra perla que tampoco es de este mundo. Dice, si tu hermano pecare contra ti y si ese se arrepiente, le dice, perdónale. Oye, y si lo vuelve a hacer hasta 7 veces al día, perdónale. Eso tampoco no es de este mundo. El apóstol Pablo, entendiendo el mensaje de Jesús que hizo cuando estuvo aquí en la tierra, dice, trata a los demás como superiores. Y luego, más adelante, en el versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y entonces después encontramos con la parte que iniciamos, sino que se despojó de todo lo que él era, de sí mismo, y vino a tomar forma de hombre, semejante a los hombres, estando en condición de hombre. Y esto nos habla claramente de una pequeña parte del gran mensaje que Jesús nos dejó, y como cristianos, como creyentes en Jesús, porque cada uno, si bien nadie ha visto a Jesús, pero creemos en Él, sentimos la presencia de Dios, del Espíritu Santo, creemos que el Hijo es el abogado que está intercediendo por nosotros, por los pecados que hemos hecho, y vino a morir, y entendemos que Él vino a morir en la cruz por nosotros. Nosotros necesitamos aprender de esta cultura que Él nos dejó, una cultura que no es de este mundo, pero que es de la cultura del reino de Dios. Porque a veces pensamos, bueno, entonces yo aspiro nada más a estar en los cielos, porque entonces como Jesús dijo que Él no es de este mundo y Él pertenece al reino de los cielos, entonces solamente estoy esperando a ver en qué momento el Señor me lleva para estar con Él habitando en el reino de los cielos.
en su momento cada uno va a llegar y cada uno va a tener la oportunidad de encontrarnos en los cielos y poder vivir esa parte de la eternidad que Dios tiene preparado para nosotros. Pero nuestro paso aquí en la tierra no debe limitarse a una visión escapista de esta tierra, porque entonces estoy aquí entre tantos pecadores y entre tanta cultura del mundo y ya me tengo que escapar. No. Jesús vino a implantar una cultura de reino, vino a dejarnos principios y valores, y esto es un principio y un valor importantísimo que nos debemos de sembrar en el corazón, que debemos reflexionar sobre ello y sobre todo alinear nuestros actos. ¿Qué haría Jesús en nuestro lugar? Cuando tenemos la oportunidad de estar platicando con alguien en vez de caer en alguna contienda, ¿qué haría Jesús en nuestro lugar? Cuando tenemos una persona que probablemente no tiene los conocimientos que tú y yo podamos tener o alguna otra persona y el mundo los ve inferiores, la cultura de Jesús dice que lo veas superior a ti mismo. Y esto habla de honra y sobre todo que nosotros tenemos que entender que la cultura que Jesús trajo al mundo y el mismo Jesús no fue recibido en gran manera, porque si lo hubieran recibido, entonces no lo hubieran crucificado, ¿no? Jesús fue rechazado, por supuesto. Él venía a traer una cultura totalmente nueva, ajena. Cuando la gente la sacas de su sistema de creencias, del por qué cree lo que cree, y vino Jesús con una sabiduría del cielo a decir cómo podían ser las cosas, pues obviamente muchos lo rechazaban. Este rechazo también llegaba a los apóstoles. ¿Por qué? Pues porque los apóstoles también fueron crucificados, no murieron de la mejor forma, y creo que de los apóstoles que mejor murieron fue el que murió exiliado, el apóstol Juan, que murió exiliado en la isla de Patmos muchos años después de que Jesús había ascendido al cielo, y fue de los que mejores murieron. Otros murieron apedreados, otros murieron crucificados, y cada uno porque padeció del mensaje que Jesús dejó y ellos compartían y replicaban. Entonces estos principios, aunque hoy estando en la fe los entendemos que son principios sembrados en el corazón, supraculturales para transitar en este mundo y que son de bendición para todos, no todos lo van a ver con buenos ojos. Así que mi hermano, si tú predicas lo que Jesús nos dejó y hablas el mensaje de Jesús hacia todas las personas en estas épocas navideñas, prepárate a que va a haber alguien que te va a rechazar por eso. No todos comprenden el inmenso amor de lo que Jesús hizo por nosotros, que nosotros siendo pecadores, Él murió por nosotros. Incluso murió por aquella persona que Él sabía que le iba a negar. Y probablemente de esa persona que tú le estás compartiendo y que va a desconocer lo que Dios hace en sus vidas y lo que Jesús está haciendo, incluso puedan estarlo viendo. Hay gente que por la incredulidad nos va a rechazar, gente que te va a decir ignorante, gente que te va a decir que estás hablando cosas que no tienen nada que ver con la realidad, que nada más es pura fantasía. Hay mucha gente que no va a comprender. Pero si Jesús fue rechazado, ¿qué esperemos que pueda pasar con nosotros? Y ahí es donde yo quiero dejarte un mensaje final, porque Jesús vino a ser obediente hasta la muerte. Y creo que tú y yo, que conocemos la verdad, que conocemos la palabra, que somos comisionados a predicar este evangelio a toda criatura, a predicar este evangelio a todas las naciones, si nosotros creemos en Jesús y creemos en su palabra, creemos en la gran comisión. Y entonces tenemos la oportunidad que en estas fechas y fuera de estas fechas podamos hablar de Jesús, podamos hablar de sus principios, de las cosas que Dios hizo y que está haciendo con nosotros ahora a través del Espíritu Santo, y que podamos hablarlo y estar preparados a su vez para poder enfrentar cualquier rechazo que venga, cualquier ataque del enemigo que venga, cualquier problema que se pueda venir, opresión, cualquier adversidad, lo que sea necesario con tal de llevar el mensaje de la cruz, nosotros podamos asumir esa responsabilidad y con compromiso delante de Dios de llevar este mensaje hasta nuestra muerte. Así que mi hermano, que Dios te bendiga.
Que Dios te guarde, que nos dé fuerzas, que nos dé fortaleza y todos juntos disfrutemos de estos tiempos en familia y compartamos y prediquemos del amor de Jesús en nuestros corazones. Que Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, y les mando un saludo desde Cancún. Si oímos hoy la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón. Es vital permanecer en la palabra para no ser desviados ni engañados. Gracias por enviar el link de nuestro programa a sus contactos. Continuamos. Especial fue esa noche, Emmanuel, Dios con nosotros, el pobre y el rey, todos vengan y adoren, su paz Él nos da y nos postramos. Señor Todopoderoso Rey, cante y bendiga su nombre todo ser. Bueno es Él nació para el mundo salvar. Él es la luz, el motivo de desiertos y mares, en la oscuridad nos dio esperanza, llegó la redención y su nombre es Cristo. Canta al Señor Todopoderoso Rey, cante y bendiga su nombre todo ser. Bueno es Él nació para el mundo salvar. Él es la luz, el motivo de Navidad. En los montes vamos a gritar, nuestro Dios es poderoso Rey. Con nosotros, con su pueblo está, nuestro Dios es poderoso Rey. En los montes vamos a gritar, nuestro Dios es poderoso Rey. Con nosotros, con su pueblo está, nuestro Dios es poderoso Rey. Canta al Señor Todopoderoso Rey, cante y bendiga
Filipenses 2, 7, 8 nos invita a reflexionar sobre nuestra propia actitud hacia el servicio y la humildad. En un mundo que a menudo valora el poder y el reconocimiento, somos llamados a seguir el ejemplo de Cristo. Esto implica renunciar a nuestro egoísmo y estar dispuestos a servir a los demás, especialmente a los que están en necesidad. Con esta reflexión le damos paso a la siguiente conferencia en la que se profundizará en este tema. Vivimos un momento muy especial en este mes. En los diferentes hogares hay cambios extraordinarios a tal grado de que embellecemos nuestro hogar con el colorido de este mes de diciembre, lleno de emociones, lleno de reuniones familiares, reuniones con amigos. En las oficinas hay intercambio de regalos y es un mes muy, muy lleno de fiestas. Particularmente hay hogares que se embellecen con las flores de Nochebuenas, los árboles de Navidad, las luces. Los jardines también se ven embellecidos con figuras de venaditos y de algunos personajes llenos de luces. Es un mes de celebrar. Y esa celebración la tenemos presente en nuestra vida, que es en relación a un personaje que trajo bendición a la humanidad. Sí, me refiero a Jesús, el Hijo de Dios. Que la historia de la palabra del Señor nos lleva precisamente a esa bendición que disfrutamos la humanidad al ver el cumplimiento de la palabra de Dios en relación a su nacimiento, a su labor aquí en la tierra y sobre todo el propósito de su vida: reconciliar al hombre, a la humanidad con Dios el Padre. Fue extraordinario saber a través de la palabra de Dios que Jesús, siendo el Hijo de Dios y estando precisamente a la diestra del Padre, gozando de esas bendiciones de su deidad, de estar al lado de Dios el Padre día a día, tomó la decisión de descender a la tierra para traer bendición a toda la humanidad. El apóstol Pablo lo refiere de esta manera tan extraordinaria cuando en Filipenses capítulo 2, a partir del verso 6 nos dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Detengámonos un poquito en esta palabra, aferrarse. Él tenía la posibilidad de decir: no, yo permanezco aquí en donde puedo disfrutar todo lo que como hijo de Dios tengo. Él había disfrutado de una manera extraordinaria, sí, la creación de Dios el Padre, contemplando esa gran obra de la creación, interviniendo precisamente cuando Dios el Padre de repente dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Podría aferrarse a observar desde las mansiones celestes la vivencia de los primeros, del primer matrimonio en el paraíso, y aquel regocijo que se disfrutaba en el paraíso de ver que toda la creación estaba disfrutándose. Podía aferrarse, pero la Biblia dice que no se aferró. Sigue diciendo el texto bíblico de una manera extraordinaria, sino que se despojó a sí mismo, tomando
forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres. A través de su nacimiento. El Espíritu Santo obró en la vida de María de una manera extraordinaria, fecundando al que vendría a ser como los hombres, a Jesús, el Hijo de Dios. María, la elegida, escuchó el mensaje de una manera extraordinaria y con sencillez y humildad aceptó esa bendición. Bendición que también le fue manifestado el nombre que le pondría al ser que nacería. Llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de su pecado. Manifestando que el Hijo de Dios se humanizaría con un propósito, con una misión extraordinaria: salvar al pueblo de su pecado. Sabemos a través de la historia de la Biblia el acontecimiento en el paraíso, la desobediencia de Adán, de Eva, el momento en que fueron expulsados del paraíso y lo que tuvo que haber experimentado esa primer pareja, el juicio por su desobediencia. Y dentro de ese juicio había una separación por el pecado que había entrado. Había una separación con Dios el Padre. Y ahora era necesaria la reconciliación de la humanidad con Dios el Padre. Y solamente a través de Jesús, el Hijo de Dios, que se humanizó, podría ser realidad el que la humanidad se reconciliara con Dios el Padre. Llegado el momento de su nacimiento, Jesús, de una manera extraordinaria, quienes escucharon el mensaje de que nacería en Belén de Judea, se regocijaron a tal grado de que dejaron sus actividades para ir y adorarle. Magos y pastorcillos y los que estaban en aquel mesón se gozaron del nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Siervo, sí, un siervo que tenía que cumplir con una misión. Llegado el momento, empezó su misión a ser cumplida, anunciando precisamente de una manera extraordinaria: el reino de los cielos se ha acercado. Sí, se ha acercado, por lo tanto, arrepentidos y convertidos al Evangelio. Y Jesús inicia como siervo su trabajo, su misión: proclamar las buenas nuevas de salvación. Pero además de eso, disfrutar de ver a los necesitados que se acercaban a Él, ser bendecidos con lo que Él les ofrecía, el mensaje, y muchos de ellos ser sanados y aún ser libertados, a tal grado que su fama crecía y la gente llevaba a los enfermos y Jesús les sanaba, causando un impacto extraordinario, no solamente en sus seguidores, sino en los que se movían de sus tiendas para seguir a Jesús, el Hijo de Dios. Pero también seguía cumpliendo de una manera extraordinaria su misión. Y la Biblia nos menciona a través de los evangelios que Él caminó haciendo obras extraordinarias. Caminó sobre la mar. Pudo rescatar a un hombre que clamaba y decía: sálvame que perezco. Y rescata a Pedro. Y su fama crecía a tal grado de que llegaba a lugares donde ya la gente le esperaba, buscándole. Y él, de una manera extraordinaria, mencionaba a sus seguidores, los discípulos: vamos a las ciudades cercanas, porque también ahí tengo que predicar.
cumpliendo la misión de siervo. Lo sigue diciendo el texto bíblico de una manera extraordinaria, sí. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Jesús, el Hijo de Dios, fue humilde, fue sencillo, caminó sobre la tierra, manifestando con sencillez y humildad que era un siervo, un mensajero, un dador de salud para muchos, pero también tenía una misión que cumplir: el sacrificio en la cruz del Calvario. Y él, de esa obediencia que le caracterizaba, llegó el momento en que él expresa a su Padre: Padre, si es necesario, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Llegó un momento difícil para Jesús. Vivió la traición de uno de sus seguidores que le entregó. Y tuvo que experimentar el ser llevado ante las autoridades y ser condenado a muerte de cruz. Y gritaba a la gente: crucifícale, crucifícale. Y llegado el momento, Jesús, el Hijo de Dios, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, caminó hacia el Calvario y fue depositado en ese madero. Y vivió de una manera intensa ese sacrificio. Pero en medio de ese sacrificio, palabras bellas que expresó. Y la primera, vale la pena recordarla en este mes de celebrar su nacimiento: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Jesús, el Hijo de Dios, a través de su sacrificio, estaba logrando el requisito para ser reconciliados con Dios el Padre, nuestro perdón. Sí, es un mes de celebrar su nacimiento. Pero en esta celebración tenemos que traer a nuestra mente presente el nacimiento de Jesús en Belén de Judea, pero su trabajo que realizó aquí sobre la tierra. ¿Cómo benefició a tanta gente? Lo mismo sanaba a una suegra como la suegra de Pedro, como también sanaba a todos los que le llevaban, cumpliendo su misión. Pero su sacrificio no podemos pasarlo por alto, porque Jesús, el Hijo de Dios, nació precisamente con la misión de salvar al pueblo. Y somos nosotros a los que Él desea beneficiarnos con la salvación a través de su sacrificio. Su sacrificio es una realidad y trae un beneficio cuando el hombre y la mujer toman la decisión de escuchar la voz de Jesús que dice: yo estoy a la puerta tocando a tu corazón, esperando que lo abras y me recibas. Nacimiento de Jesús puede realizarse en nuestra vida a través de abrir nuestro corazón y decirle: Jesús, te necesito el perdón de mis pecados. Me arrepiento de lo que he cometido y lo que me ha separado de Dios el Padre, y confesar esa falta. Y Jesús, el Hijo de Dios, nos perdonará y nos bendecirá precisamente con la salvación y la vida
Y además, nuestro nombre será colocado en el libro de la vida. Nació Jesús en Belén de Judea. Desarrolló su ministerio de una manera extraordinaria, llevando ese mensaje a los necesitados. Y ese mismo mensaje es el que hemos recibido a través de los tiempos y a través de muchos que levantan la voz diciendo: Jesús nació, Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador. Y en esta celebración de su nacimiento, yo te invito a que abras tu corazón y le digas: Jesús, ven a nacer en mi corazón, ven a nacer en mi vida y bendíceme con lo que tú conquistaste a través de tu muerte, esa muerte de cruz, la salvación y la vida eterna para mí. Jesús, Hijo de Dios, te necesito en mi vida. Quiero que este mes en que celebramos tu nacimiento, yo tenga esa dicha, ese gozo a través de abrir mi corazón a ti, de que nazcas en mi ser y me conduzcas precisamente a la reconciliación con el Padre, y yo goce de los beneficios de tu sacrificio, la paz que tú me dices de una manera extraordinaria: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo te la doy. Podrás pasar por momentos en que te sientas necesitado de la bendición en tu vida. Recuerda que hoy puedes tú celebrar el nacimiento de Jesús, celebrar su trabajo como siervo, su misión cumplida sobre la tierra. Pero también podrás celebrar que Él conquistó en la cruz del Calvario para ti la salvación y la vida eterna. Abre tu corazón. Disfruta de esta celebración, pero de una manera intencional, aceptando a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, como el Príncipe de paz, porque hoy ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Dios se revela a nosotros a través de su palabra. Le agradecemos la oportunidad de poder escucharla en este día. Así concluimos nuestra emisión de hoy. Esperamos de corazón que haya sido de gran edificación para cada uno de ustedes y que los mensajes compartidos hayan resonado en sus corazones. Queremos aprovechar esta oportunidad para invitarles a visitar nuestras sucursales, así como nuestra tienda en línea. Contamos con una amplia variedad de materiales diseñados especialmente para sus familias y ministerios.
Estamos seguros de que encontrarán recursos valiosos que enriquecerán su vida espiritual y la de sus seres queridos. No olviden que nos reuniremos nuevamente mañana a las 10 de la mañana, donde continuaremos con nuestra serie de programas navideños titulada Jesús, Peregrino y Extranjero. Será un placer contar con su presencia y seguir compartiendo juntos en este tiempo tan significativo. Los esperamos. Bendiciones.